Bienvenidos otra vez a este canal. Como ya saben, mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo conmigo de invitada a Carla Díaz. La primera vez que conoces a Carlita, te cuento que ella tiene un canal que se llama Investigando la Historia, donde tocan temas sobre las ciencias bíblicas, pero también habla de investigar la historia, de historia antigua. Entonces tiene muchos videos muy interesantes para que pasen y se suscriban si no se han suscrito a su canal. Y también suscríbanse aquí, ya saben. Bueno, acá hay una lista de deidades, porque ¿qué es lo importante? Lo súper importante que nos arroja Ugarit. Gracias al descubrimiento de Ugarit, podemos conocer el panteón cananeo, a quienes adoraban los cananeos. Y eso es algo súper necesario que antes de 1931, que es cuando se descifra el cuneiforme ugarítico, lo desconocíamos totalmente. Así que este panteón cananeo, bueno, es una familia, está el padre con su esposa y sus 70 hijos aproximadamente, porque la mitología ugarítica sí dice que el dios el dios Ilú en ugarítico, tiene su consorte, que sería la diosa Atirat, y ella es la madre de todos los dioses y él es el padre de todos los dioses, pero a ella se le menciona que es la madre también de los 70 dioses. Entonces, ahí siempre está ligado a esto, que serían un número aproximado de 70 dioses. Hay dioses principales, como hay dioses menores. Dentro de los principales siempre está Baal. Aquí lo puse en la línea del medio, pero Baal es uno de los dioses principales. También está el dios que es muy importante, Yam-Nahar. Yam-Nahar es el dios del mar, como también el dios del río. Dios Mot, dios de la muerte. Él es el dios del inframundo. Cuando leemos la mitología ugarítica, está seccionada en distintos mitos. Entonces hay mitos de cuando Baal lucha con Yam-Nahar, cuando Baal lucha con Mot. Siempre Baal tiene como apoyo a su hermana y consorte Anat. Anat es tanto hermana como consorte. Entonces, bueno, y qué bueno que sea su consorte, porque ella es muy peligrosa, muy vengativa. Ella es una de las diosas guerreras más influyentes. Ella influye, manipula mucho, incluso al dios él. Entonces ella consigue lo que quiere. Y eso es de mucho beneficio para Baal. Dios Dagán. El dios Dagán es este dios que tenía el templo en Ugarit, que es hermano de Baal, pero a su vez también es padre de Baal. Ahí pasa algo que los académicos hasta ahora como que siguen ahí investigándolo, la doble paternidad de Baal, porque por un lado hay relatos mitológicos cuando es hijo de él, pero también es hijo de Dagán, y es súper marcado. Shamash, aquí me encanta esta diosa porque a diferencia de otros dioses del mundo antiguo, que son los dioses solares, que son dioses masculinos, ella es la diosa sol. Entonces me encanta esa diferencia. Por ser tenemos Shamash, que es un dios solar, Utu, que sería el sumerio de Shamash, pero Shapash es diosa, diosa del sol. Y es un poco similar fonéticamente, ¿no? Uh-huh. Cambias allí, pero como dices, ya cambiando el sexo, el género, pues ya. Sí, claro. Entonces, abajito, por ser Pidrai, Tayay y Arsai, ellas son hijas y ayudantes también de Baal. Es importante leer la mitología ugarítica, es súper importante, y ahí tenemos mucho apoyo del libro en español, uno de los grandes ugaritólogos de habla hispana, el doctor Gregorio del Olmo. Él tiene muy buenos libros, él es uno de los más importantes ugaritólogos que tenemos, ya está muy mayor, pero nos ha dejado hasta ahora muchos libros para que podamos aprender en nuestra lengua. En los libros de él yo me he apoyado muchísimo, muchísimo porque, por ejemplo, el Mitos y Leyendas de Canaán, esta es como mi Biblia. Acá está toda la mitología, entonces todo aquel que quiera saber de cómo son los mitos, cómo actúan estos dioses, porque lo que vemos de Baal en la mitología ugarítica es muy distinto a lo que vemos en la Biblia. En la Biblia Baal es un demonio, Baal es malo, siempre los hebreos están luchando contra los sacerdotes de Baal. Entonces, ¿por qué Baal es tan malo? ¿Por qué en la mitología que podemos ver cananea, Baal no es un dios malvado? Por el contrario, él lucha por poder tener el estatus que tiene otro dios. Por ejemplo, todos los dioses tienen templo menos Baal. Baal lucha para que en su monte, en el monte Safón, en el monte Zapanu,
pueda él tener su templo, porque él habita ahí en ese monte, y es uno de los montes más grandes que desde el Tel Ra se puede ver, es un monte gigante. Era esa la morada de Baal. Bueno, aquí mis dioses preferidos son Baal y Anat, ellos son lejos mis dioses principales. Y también en Egipto, estos mismos dos dioses fueron súper, súper adorados. Ramsés II le colocó a una hija, Anat, Binanat. Ella era muy adorada, muy seguida en el Antiguo Egipto. ¿Dijiste que era de la guerra ella? Sí, ¿verdad? Sí, una diosa de la guerra. ¿Como Ishtar? Sí, tiene un parecido a Ishtar. Ella, Anat, siempre está ligada a Astarte. Entonces, en los relatos mitológicos, a veces a Anat la nombran sola y otras veces Anat Astarte, como dos nombres, como que están súper unidas. Sí, Anat. También es una diosa de guerra, también cumple como las mismas funciones, pero siempre va detrás de Anat. Okay. Pero no hay algo que la diferencie, o sea, por ejemplo, Baal lo ligamos mucho a la lluvia, al ciclo del agua, del rayo. ¿A ella no hay qué? A ella las diferencia, por ejemplo, que son de la guerra, la venganza. Anat la marca mucho la venganza. Anat, por ejemplo, está la epopeya de Akhatu, donde ella para conseguir el arco y la flecha de Akhatu, que se la fabrica el Jotar Hasis, que en ugarítico sería Jotar Wahasis, y ahí es cuando los expertos dicen que más bien son dos y no uno, porque tiene la Bab, que es Jotar y Hasis. Bueno, es un tema gramatical. La cosa es que él fabrica todos estos implementos como mágicos, poderosos, que a ella la deja flechada. Entonces ella dice que ella quiere ese arco y la flecha, no se lo dan, y cuando a ella le dicen que no a algo, ella se vuelve loca y lo consigue como sea, si tiene que asesinar, manipular, vengarse. Entonces ella es una diosa con un carácter terrible. Se podría decir que es como una es el lado oscuro y el otro, el angelito bueno y el angelito malo. Ajá, como en Egipto, por ser que pasa con Bastet y sí, Sehmet. Es lo que te iba a comentar a Bastet. Sí, Sehmet es como la diabólica, la que se vuelve loca. Claro. Pregunta. De no haber descubierto Ugarit, ¿sería posible entender, por ejemplo, el politeísmo de los israelitas? Bueno, para mí se entiende mucho con el panteón cananeo, porque por la región podemos entender que sí fueron ellos adorados en muchas partes. Al menos para mi parecer, se comprende mucho este politeísmo en base a este descubrimiento. ¿Se sabe cuál fue el dios patrono de Ugarit? Como el principal, me imagino. Bueno, el principal era el dios El, porque él era el padre de todos los dioses. Curiosamente, el dios El no tiene templo porque su morada está entre los océanos y los ríos, entonces él tiene una morada bien celestial. Pero el dios patrono pudo haber sido tanto Baal como Dagan, porque como dije al principio, los atributos de estos dioses hacían necesaria la supervivencia de estos antiguos, que vivían en base a la tierra. La lluvia era importante porque la sequía de verdad dejaba estragos. El dios Dagan era el que favorecía el grano, toda la cosecha. Entonces, yo me imagino que ellos eran bien patrones, dioses patrones de esta ciudad, y por lo mismo el dios El, a pesar de ser el padre, no tenía un templo ahí. Pero fíjate que se me hace curioso porque estamos hablando que también estaban en una zona como costera, ¿no? Sí, a 1 kilómetro del Mediterráneo. Y ahí se supone que habita Yam-Nahar. El dios Yam está en esa parte. Atirat era la diosa del mar. Y es ahí, bueno, yo sé que gramaticalmente Atirat puede estar ligada un poco a Asherah, si lo vemos desde el hitita, desde el acadio, pero ella era la diosa del mar, a diferencia de Asherah, que era más diosa, no estaba ligada al mar como Atirat. Entonces, en base también a la documentación que tiene, porque hay un dato súper importante, cuando ustedes se meten a los documentos de esta campaña francesa de Ugarit, ellos muestran toda la documentación que tienen. Tengo yo un montón de paper con todas las imágenes, y es súper recurrente en los tiempos del descubrimiento ver la influencia micénica que había con estas típicas floridos, con cabritas, todo eso venía desde esa parte, y no desde Canaán.
Entonces, esa influencia de estas diosas o estas representaciones femeninas, como la que se encuentra en Minet el Veda, que está ahora en el Louvre, era más bien arte micénico. Entonces, todo eso proviene de allá. Porque Asherah se entiende más como diosa, no sé, de la naturaleza, ¿no? O sea, de la tierra. Sí. La tierra, el madero, la fertilidad. Atirán no es reconocida como la diosa de la fertilidad. ¿Por qué vemos tantos Baales en todo Canaán? ¿Es el mismo o lo dibujaban, lo representaban de formas distintas? ¿O es que vemos Baal como ya como un título de señor, de patrón, de amo? Y serán otros dioses, pero le dicen Baal, no sé. Ahí tengo yo. Sí, es que en el mundo antiguo, como habían tantas ciudades, cada ciudad tenía su propio Baal, porque Baal, la traducción más correcta sería señor. Entonces, cada ciudad tenía su propio señor, señor de algo. El Baal que acá sale, que es del panteón ugarítico, es el Baal Safón. El Baal Safón, el monte Safón, conocido actualmente, sería, según los relatos mitológicos, el Baal Zapanu. El Baal Zapanu es este mismo Safón de donde provenía este Baal. Luego vemos otros Baales que me imagino que son los que Primera Reyes dice, la lucha de todos estos Baales con los 400 sacerdotes y todo el tema, porque me imagino que eran muchas ciudades con sus Baales. Pero el Baal, el que, por ejemplo, está en el Louvre, que mi hermana me hizo, este típico Baal, es el Baal Safón. Ese es el Baal de Ugarit. Es tan difícil de entender el tema de Canaán porque geográficamente es muy amplio. Entonces, políticamente hablando, había muchas diferencias territoriales, pero religiosamente hablando, los unía el mismo panteón. Y es por eso este panteón cananeo es tan influyente por todo Canaán.